Buenos días, nosotros somos el grupo número 7, el paralelo número 9. Bueno, en el ejercicio se nos pide entonces que nosotros deduzcamos la expresión general de la posición. Bueno, entonces como tenemos aquí una gráfica de aceleración versus tiempo de la forma x de t a seno de Wt más v, velocidad angular. Entonces, lo que nos pide lo que nosotros tenemos que encontrar es la expresión general de la posición con respecto a esta gráfica. Entonces, como la gráfica es aceleración versus tiempo, nosotros sabemos que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo va a ser igual a la aceleración. Entonces, derivando esta expresión, nos va a quedar a seno al cuadrado de Wt más v. Entonces, esta será nuestra ecuación en base a la aceleración. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poderla dejar expresada en función de la posición a esta? Nosotros necesitamos conocer el valor de la amplitud, necesitamos conocer el valor de la velocidad y también el valor del ángulo phi. Listo. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar la velocidad angular aquí, pero necesitamos escribir cuál es el valor de la frecuencia. Entonces, en la frecuencia nosotros sabemos que es 1 sobre el periodo. Entonces, ¿cuál es el periodo que nosotros tenemos aquí de esta gráfica de la función? Es hasta donde se repite la función. Entonces es 0.4. Entonces será esto igual a 1 sobre 0.4. Lo que tendremos que la velocidad angular será igual a 2pi dividido para 0.4. Lo que nos dará la velocidad 5pi. Esto estará dado en radianes en segundos. Listo. Entonces ya hemos encontrado la velocidad angular. Ahora necesitamos encontrar el valor del ángulo. Entonces, para esto decimos que en este momento la aceleración es igual a 0 a seno cuadrado de la velocidad angular por el tiempo más el ángulo phi. Listo. Entonces aquí que nos aquí era a por w al cuadrado. Listo. Entonces, quedándonos aquí que 0 es igual, como es a t igual 0, se nos va a hacer esto 0. Entonces nos queda seno de phi. Entonces, ¿en qué momento phi es 0? Cuando el ángulo phi es igual a pi. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos el ángulo, necesitamos conocer la amplitud. Entonces, nosotros sabemos que la aceleración máxima o la aceleración mínima que tenemos en nuestra gráfica la podemos obtener de la siguiente manera. La aceleración máxima será igual a la velocidad angular al cuadrado por la amplitud. Entonces, nosotros conocemos cuál es el límite, que sería 300 centímetros. Si queremos dejar nuestra función finalmente expresada en metros, transformamos este valor a metros. Entonces lo podemos dejar como 3 sobre la velocidad angular al cuadrado, que sería nuestra amplitud, sobre 5pi al cuadrado, dividiendo 3 entre 5pi al cuadrado. Entonces esto nos quedaría 1.2 por 10 a la menos 2. La amplitud, las unidades están dadas en metros. Si nosotros hacemos el respectivo cálculo de las unidades, vamos a llegar a la conclusión que es metros.
Entonces, reemplazando nosotros estos valores en la posición, decimos que la ecuación finalmente es, ¿dónde la ponemos? Acá arriba. X de t será igual a la amplitud, que es 1,2 Mejor ponerle así. por 10 a la menos 2 por el seno de la velocidad angular, que es 5 pi por el tiempo más pi, que es el ángulo. Entonces esta sería nuestra ecuación de la posición sí, con respecto al tiempo. Gracias. Dice, se mueve a una velocidad, entonces sí que la plastilina se mueve a una velocidad inicial de 100 metros sobre segundo y choca incrustándose en el bloque de madera. Entonces la masa del bloque que viene a ser la masa M, 1 kilogramo, y parte de reposo. Dice que esto tiene una velocidad del bloque inicial que vale 0 porque es parte de reposo. Ya, dice que se contrae 20 centímetros, que viene a ser 0,2. Esto viene a ser como nuestra X de construcción. Bueno, entonces tenemos nuestro sistema. Entonces, para que se cumpla esto, se cumple que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, la cantidad de movimiento. Primero, este tiene movimiento. Sabemos que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. ¿Sí que? Masa por la velocidad. Entonces, este tiene cantidad de movimiento, el de aquí parte de reposo. Entonces, antes en la inicial solo tiene la plastilina. Entonces viene a ser la masa de la plastilina por la velocidad inicial de la plastilina. Va a ser igual a, como queda incrustado, se tienen que sumar las dos masas. Y tiene una velocidad C, que es lo que nos pide en literal A, la velocidad inicial del conjunto o del sistema, o bueno, aquí es al final. Ya. Entonces sería la masa de la plastilina. Ya. Ya. Entonces nos pide ya aquí como se incrusta, se tienen que sumar las dos masas, que es la masa de nuestro sistema o la masa de la plastilina con el bloque. La masa de la plastilina más la masa del bloque, como permanecen juntos, tiene una velocidad, llamamos velocidad S, que va con la misma velocidad. Eso es lo que nos pide nuestro literal A. Entonces, la velocidad va a ser igual a la masa de la plastilina por la velocidad inicial sobre la masa de la plastilina más la masa del bloque. Reemplazando valores, nos va a quedar la masa de la plastilina, que vale 0,04 por la velocidad inicial, que vale 100 sobre 1.04. Más 1,04, la suma, que es 0,4 más 1 kilogramo, que es 1.04. Me da la velocidad 3.85. ya 3.85 metros sobre segundo. O sea, es nuestro literal A. El literal B nos pide la constante de elasticidad del resorte. Entonces ponemos aquí la respuesta. La respuesta. Sí, la literal A nos da la velocidad. La velocidad 3.85. Ya. Entonces nos pide la constante de elasticidad. Entonces, como este es un sistema aislado, no aplica una fuerza, podemos decir que la variación de la energía mecánica va a ser igual a 0. Entonces, que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Entonces, ¿qué tenemos? Antes tenemos solo que la plastilina se mueve, entonces solo la plastilina tiene energía cinética. Entonces ponemos que la energía cinética es la plastilina. Como parte de reposo y no hay ya, la velocidad, la energía cinética es un instante pequeño en donde se incrusta, es decir, que va a venir con la velocidad del sistema o del conjunto o final.
Y listo. Entonces, antes de que digamos, ponemos un tiempo, cuando la plastilina se ingresa con una velocidad, los dos van a ingresar con una velocidad del sistema. Y la final va a ser cuando la plastilina y digamos, el resorte, ya cuando se comprime el resorte, justo con la plastilina, y se va a mover 0,2. Entonces tenemos un instante pequeño. Entonces tenemos que la energía con este sistema va a ser igual. Cuando se comprime solo tiene energía potencial de elasticidad, entonces va a ser potencia elástica final. ¿Listo? Reemplazando los valores, tenemos un medio de la masa del sistema, que viene a ser la suma de las dos masas, al cuadrado, va a ser igual a un medio de la masa de, como es energía potencial, sabemos que la fuerza de energía potencial de elasticidad es igual a un medio de K por X al cuadrado, de K por X al cuadrado, donde nuestra incógnita en el segundo B es allá la constante K. Toma ya esta constante K, sabiendo que X es 0,2, perdón, tenemos que X, como aquí, X es igual a 0,2, es lo que se comprime. Un medio con un medio se va, entonces me queda que K va a ser igual a la masa del sistema por la velocidad del sistema sobre la compresión X cuadrado. Entonces tenemos que K va a ser igual a la masa del sistema, viene a ser 1.04, que ya lo sacamos. Viene a ser la masa por la velocidad la que encontramos, que es 3,85 elevado al cuadrado sobre la 0.2, que es lo que se comprime. 0.2 elevado al cuadrado. Me da que K es igual a cuánto? 385. ¿Ya? ¿Con qué? 385.4. Sí. 4. Este es nuestro literal B. Bueno, siguiendo vamos a hacer el literal C. Nos pide el periodo de oscilación del movimiento vibratorio generado. Entonces, para tener en este concepto, tenemos que tener lo siguiente, que movimiento circular se conoce como velocidad angular, en este caso se conoce como movimiento de oscilación. Va a ser igual a 2pi sobre el periodo. Pues también sabemos que W es igual a la raíz de K sobre M, una constante que la hallamos con la fórmula general en este campo, que es el más. Entonces, sacando T, queda que T es igual a 2pi sobre la raíz de K sobre M. Entonces, T va a ser igual a 2pi. Tenemos la constante que es 3,85 y la masa, en este caso viene a ser la masa del sistema. Entonces viene a ser la raíz de K, que vale 385,4 sobre la masa del sistema, que vale 1.04. Ya, me queda que T es igual a abajo queda 19.25. 19.25. ¿Ya? Pi dividido por 19.25. 0. Como es periodo, sabemos que es el tiempo que tarda en generar un ciclo y de ser como segundo. Y este es resuelto el problema número 2. Gracias.
voy a resolver el problema número 3, que nos pide hallar la ecuación del movimiento armónico simple y la frecuencia. Ok, como vemos, nos vamos a fijar en este diagrama. Se está poniendo un bloque que se va a alongar hacia abajo y va a tener un alongamiento de x sub 0. Entonces, para hacer el diagrama del cuerpo libre de este, cuando llega a su momento de equilibrio, o sea, cuando ya se para, va a ser sumatoria de fuerza en x, porque así va a ser igual a 0. ¿Cuáles son en x? Como vemos aquí, está la normal viene a ser para acá, y va a ser el peso. ¿Ya? Entonces, como queremos en el plano, esto de aquí va a ser el peso por el seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, como esto se va a mover para acá, va a ser el peso por el seno del ángulo. Y como va a haber un resorte, va a ser menos la fuerza de resorte, que va a ser la constante menos la fuerza de restitución. Va a ser igual a 0. Entonces, despejamos la fuerza de restitución, va a ser F, va a ser igual a mg por el seno del ángulo. Ok, entonces, como dice la ley de Ohm, que la fuerza de restitución va a ser igual a menos K por X sub 0. En este caso que no hay X sub 0, que se elongó. Ya, entonces, poniendo estos valores acá, nos va a quedar K X sub 0 va a ser igual a seno de teta. Entonces, ¿por qué lo ponemos positivo? Porque esto aquí se va a elongar. No se va, si fuera negativo, esto aquí se va a comprimir, pero como se va hacia abajo, a elongar, va a ser positivo. Entonces, la constante K va a ser igual a ME, la masa por la gravedad por el seno del ángulo, sobre X sub 0. ¿Ya? Entonces tenemos esta fórmula. Ahora vamos a utilizar la fórmula de la que dice movimiento oscilatorio, velocidad, va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante sobre la masa. En este caso sería la masa del bloque. Como hallamos K, entonces va a ser la raíz, que K va a ser lo que obtuvimos antes, mg seno del ángulo sobre la masa. Perdón, masa por X sub 0. La masa por X sub 0. Se van las masas, entonces me va a quedar que va a ser igual a la raíz el seno de teta sobre X sub 0. ¿Ya? Y esta sería una de las primeras respuestas. Ahora, como nos pide ya la ecuación, va a ser, la ecuación sería, ya, entonces xt sería alargamiento sobre por el coseno velocidad de oscilación por el tiempo más phi. Ya, entonces, como decimos que la amplitud, ¿cómo la llamo? Va a ser el momento que llega a su momento de equilibrio, este espacio sería la amplitud. Entonces, y como ya tenemos esto, lo que llamamos aquí el movimiento de oscilación, y phi decimos que como parte del reposo, el momento de la gráfica va a ser 0. Entonces va a ser x, como decimos que la amplitud va a ser x
coseno sería esto, la raíz de G por el seno del ángulo sobre x sub 0 por t, y como esto de aquí es 0, solo sería esta expresión. Y esta aquí sería la respuesta del problema número 3. Gracias.